Episodio número 99. El ferrocarril era el símbolo paradigmático del progreso industrial y la modernidad. Definía la era moderna y consignaba el transporte tirado por caballos al viejo mundo. Quienes hemos vivido antes del ferrocarril y sobrevivimos al mundo antiguo que nos encontramos como Noé y su familia cuando salieron del arca, declaró el señor William Makepeace. Los ferrocarriles revolucionaron el sentido europeo del espacio y el tiempo. Se abrieron vastos y nuevos paisajes y el tamaño de los países pareció reducirse a medida que las zonas del interior profundo quedaban más cerca de las ciudades. Cito: tengo la sensación de que las montañas y los bosques de todos los países están avanzando sobre París. Ahora mismo puedo oler el aroma de los tilos alemanes. Los rompeolas del Mar del Norte golpean contra mi puerta, escribió Heine acerca de la apertura de 2 líneas que partían de París, una hacia Orleans y la otra hacia Rouen en 1843. Para celebrar que ya tengo 99 episodios de Poncho Morado Podcast y no se esperen, pues, que vengo bien maravillosa con el episodio número 100, 2 invitados extraordinarios como el de hoy. Pero ya ahí en esta curvita del Paraguay yo quise invitar a un gran amigo, un gran lector, abogado de profesión, pero sobre todo una persona que me invitó en este verano a vivir en el tiempo pausado de un buen lector, de un gran lector, y compartir con él la lectura de esta gran obra llamada Los Europeos y la experiencia tan parecida de los europeos del siglo XIX a todos los ciudadanos del planeta en el siglo XXI, de vivir un cambio tecnológico y darnos cuenta cómo estas nuevas oportunidades transforman la cultura. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, Edgar Pimentel Jos. Un aplauso. Ay, Edgar, me pusiste a leer este libraco. Sí, y te lo agradezco tanto. ¿Cómo tú te sientes? Bien. Un poquito nervioso. Pero no bien. más que yo, tú no viste lo que hago aquí ahorita. Todo eso me tienen que ha tenido que aguantar los oyentes por 99 ocasiones. Como si lo anterior no hubiese sido suficientemente poético. Edgar y yo nos conocimos a través de las redes sociales, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, a pesar de que tenemos la misma profesión. No es sino el gozo por la lectura, por el cine y por las bellas artes lo que nos encontró. Y es precisamente por lo que Edgar tuvo la gentileza de invitarme a leer este libro, que ya lo había leído, pero él volvió y se lo leyó. Junto me ayudó. Yo, ay, Edgar, tengo muchísimo trabajo, tengo muchísimas cosas que hacer, me estoy mudando. Léetelo, Angélica. Y esta mañana me levanté a las 4 y pico calladita a disfrutarlo. Así de fascinante es esta obra. Cuéntanos sobre su salida en 2019, su autor, y qué motivó a Orlando Figues a escribir este librote. Sí, bueno, yo llegué al libro por un artículo que leí de un columnista español que siempre leo y lo sigo como referencia, las lecturas que él comenta. Y cuando leí el libro, o sea, me quedé como lector ante una obra fantástica, maravillosa. Y es, Angélica, de esos libros, tú como lector entenderás que cuando uno lo termina, uno como que se siente más inteligente. Después que uno lee ese libro, uno dice, es de esos libros donde tú sientes que tú aprendes en cada página. Cada página tú sientes que aprende algo nuevo. ¿Y no te pareció, Edgar, que también te sentías que esa era una plataforma ya como en el fondo del mar a la que tú habías visitado por pequeños espacios de ese gran subsuelo, y de repente Orlando Figues nos da la panorámica completa de toda esa infraestructura cultural en la que vivimos todavía hoy, 2 siglos después? Sí, porque al final es un ensayo de 592 páginas. Fue en el año 2019 el libro del año. Pero 519 páginas que se hacen cortas. O sea, tú lo lees de una manera muy trepidante porque se lee casi como una novela. Él te pasa
de un drama romántico de una pareja a los derechos de autor o al desarrollo de una nueva tecnología en el siglo XIX o a la irrupción del nacionalismo en Europa. Y todo eso te pasa de un tema a otro y tú prácticamente no te vas enterando, al mismo tiempo que te va entreteniendo, vas aprendiendo. Es un paseo en tren. Sí, impresionante. Pero no lo había pensado. Ese libro paseo. Es un paseo en tren. Imagínese que usted está así en este verano paseando por el Rin o por cruzando de Lille hacia Inglaterra y por una técnica que Edgar, que es un gran lector y viene de una familia de grandes lectores, explicará, porque no es un ensayo puro y duro, sino que está, digamos, un poquito novelado, se podría decir. ¿Cómo se llamaría ese género? Bueno, o simplemente eso no tiene género. Bueno, yo te diría que es mi experiencia más bien mucho en los historiadores ingleses. Uh-huh. Los historiadores ingleses tienden a escribir la historia siempre no de manera tan academicista, sino también, digo, cuando hablamos de un ensayo de divulgación, no un ensayo técnico, sino un ensayo de divulgación cultural como es este de Orlando Figes y viene sí escrito de esa manera tan, digamos, hasta novelada. Pues él es como una novela. Pero ustedes están viendo que mi invitado de hoy es un lector. No quiere ni que yo lo diga, pero ¿qué? Pero para motivar un poco a la lectura de este libro, si nos preguntamos el protagonista del libro, ¿quién es? Ajá. Yo me lo estuve preguntando camino para acá, digo, bueno, vamos a hablar. Pero el centro del libro es el desarrollo tecnológico o la clase media burguesa, que al final es la que mueve todo esto. El ferrocarril. ¿O María? El ferrocarril dentro del desarrollo tecnológico. O la clase burguesa. Los tres protagonistas centrales, porque la obra trata del desarrollo cultural de Europa de los últimos, podemos decir, 70 años del siglo XIX. Vamos a llevárselo paso por paso a los amigos oyentes del podcast. Hay tres protagonistas, digamos, de la parte novelada, y empecemos comentando quién es María, porque con ella empieza, y de dónde era, cuál era su oficio, cuál era su apellido de soltera. Bueno, lo voy a adelantar García, y ahí doy un poquito de datos. Y qué pasa con ella, o sea, sin ser spoiler, cómo ella llega a ese oficio profesional que ella ejecutó en un momento interesantísimo de la Revolución Industrial. Sí, bueno, antes, Angélica, permíteme contar un poquito de Orlando Figes, el autor, claro. para contextualizar los rigores. Y contextualizar un poco el libro. Orlando Figes es un historiador inglés especializado en Rusia. Él escribió un libro sobre la Revolución Rusa, escribió un libro sobre la Primera Guerra de Crimea, escribió también un libro de la historia rusa, tiene un libro que se llama El baile de Natacha, donde hace una historia de la cultura rusa. También es un libro fenomenal. Y este libro sale un poquito de su ámbito, digamos, de especialidad, que es la historia rusa. Pero es que en el año 2017 él renuncia a la nacionalidad británica y se hace con la nacionalidad alemana, apelando a una ley que reconoce la nacionalidad a personas descendientes de judíos que le fue arrebatada la nacionalidad en la época del nazismo. Uh-huh. Y él y su hermana se hicieron nacionales, asumieron la nacionalidad alemana en una especie de negación del Brexit. Entonces, él escribe este libro como una respuesta a los crecientes nacionalismos que están resurgiendo en Europa, abogando por una unidad europea y más cosmopolita. Y yo creo que este libro viene a responder esa necesidad que él tenía de explicar. Uh-huh. Entonces, en esta obra él explica bastante bien cómo se creó una cultura europea y cómo a partir de un triángulo amoroso él toma como ejemplo o toma como hilo conductor para poder contar cómo se da esa creación del canon europeo cultural
en la pintura, en la ópera, en el teatro, con los libros, con el turismo y con muchísimas cosas más que vamos viendo en el libro. ¿Que son actividades todas? No hay una de esas actividades que no tenga vigencia a la fecha y que no sea parte de nuestra vida social y cultural. Qué buen dato de que para Orlando Figues fue un acto político, claro, renunciar a su nacionalidad y hacia dónde y se fue, eligió otra nacionalidad. Alemana. Ah, ya. Alemana. Lo cual, cuando lean la obra, porque no es que no pueden dejar de leerla, hay grupos que no pueden dejar de leer este libro y lo iremos mencionando poco a poco, empezando por los amantes, claro, de la lectura. Entonces, adelante. Los tres personajes centrales en lo que él toma como hilo conductor, que es un triángulo amoroso, un ménage à trois, ¿verdad?, que se da entre Pauline Viardot, que es Pauline García, hija de Manuel García. Yo dije María, ¿por qué? Pauline, pero había una... Bueno, perdón, me confundí. Sí. Es Pauline. Pauline García. Lo que pasa es que ella tenía una hermana. Una hermana, sí. Pauline García. Ella es hija de Manuel García, un soprano, y quien fue un cantante muy importante en el desarrollo de la obra operística de Rossini. Ya empezamos a mencionar un primer grupo, los amantes de la ópera, que no se puede perder este libro. Continúa. De Rossini. Y su hija, Pauline García, quien es una cantante, él la educa, él le enseña el canto, con una formación, no sé si la palabra correcta sea cantora, muy rigurosa, y se radican en Francia. Ellos son españoles, sevillanos, pero terminan radicándose en Francia. Y ahí Pauline termina siendo como una especie termina bajo el protectorado de otra figura muy importante en la cultura europea del siglo XIX, que es George Sand, la intelectual francesa. Aguárdame ahí a George Sand para ir despacio con los personajes y los temas. Pero sí, George Sand en este libro, y desde la escuela uno escuchó que ella tenía una relación sentimental con Chopin. Como explica Edgar, fue su protectora, su mentora. Para ponernos un poquito en el contexto, estamos hablando del siglo XIX, pero específicamente, más o menos cuáles años empieza la historia a contarse. 1830. Y hay que saber también el contexto. Es la Europa, Angélica, post el Congreso de Viena de 1815. El Congreso de Viena de 1815 se da ya con la derrota de Napoleón y las monarquías europeas deciden establecer un nuevo orden de equilibrio de poder en Europa. Y en ese Congreso de Viena establecen el equilibrio de poder, reconociendo las monarquías absolutistas, reconociendo unos espacios de territorio y de influencia territorial de los estados para garantizar un poco un proceso de paz y de estabilidad en Europa. Y es dentro del marco posterior a ese Congreso de Viena de 1815, a la irrupción de la primera revolución industrial con la máquina a vapor y con el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo de la imprenta también. O sea, la imprenta tuvo una evolución importante con las grandes tiradas, con una producción masiva que antes no se podía, y eso impactó no solo en la literatura, sino que también impactó mucho en la música. Porque en esa época no había disco grabado. La música era imprenta por las partituras que se imprimían, y cómo cambió eso el negocio. Sí, son muchos sectores de lo que hoy llamamos economía naranja que son tratados en este libro, y te pido que vayamos uno a uno. A ver, para ayudar a los que no tenemos la cultura de Edgar, lo interesante de este libro es que elementos o personajes, obras que en la mente de uno están por separado. Uno quizá dice, sí, bueno, siglo XIX. Probablemente cualquiera sabe que si estamos hablando de Liszt o de Stendhal, sí, esa persona vivió ese músico, pero uno no ubica realmente, nunca los había yo puesto juntos, claro, en un trabajo.
y sobre todo darme cuenta de que vivieron una misma época y que eran amigos además. O sea, no debe sorprenderme. Y algunos enemigos también. Y algunos, sí, enemigos íntimos. Enemigos también. íntimos. O sea, en esa primera etapa del libro, cuando Pauline, que por cierto tuvo un tiempo en México, o fue la hermana. Ay, la hermana. La hermana, perdón. Al principio, te confieso, y se lo digo a los que somos lectores un poquito más nobles, tenía trabajo en entender de qué iba el libro, pero denle un chance si usted no está acostumbrado a este tipo de literatura. Y en esos primeros tiempos, cuando empiezan, es un libro, se parece a una película de Truffaut donde no hay un protagonista, sino que él va pasando de mano en mano y al final termina con una persona diferente con la que empezó. Así es esta obra. Bueno, en el tiempo en que esta cantante surge, son los tiempos de Paganini, de Stendhal, de Liszt, y hay una transformación en el mercado cultural porque simplemente este nuevo invento permitía que las orquestas podían viajar de una ciudad a otra, y no solamente que podían hacerlo, sino en el tiempo que podían hacerlo. Citan, por ejemplo, que uno de ellos creo que era Chopin, en 12 horas podía estar de Londres hasta Escocia, lo que en otro tiempo anterior al ferrocarril le tomaba días. Sí. Entonces, ¿cómo eso transforma el mercado cultural? O sea, ¿qué empieza a pasar? ¿A qué es eso que tú llamas el canon europeo? Sí. El tema, siguiendo un poquito para llegar rápido, es que Pauline con George Sand se casa con Louis Viardot. Louis Viardot es un crítico de arte francés y promotor cultural, lo que hoy conocemos como un promotor cultural y un promotor artístico. Y George Sand entendía que una voz privilegiada como lo de Pauline se iba a perder si no era guiada por un buen conocedor del arte y del negocio del arte. Okay. Y ahí entra su esposo, Louis Viardot, que fue un experto en arte, fue quien ordenó el Museo del Prado. Y fue quien indicó que los museos debían organizar sus exposiciones pictóricas por escuelas y por épocas. Anterior a Louis Viardot, los museos tenían los cuadros puestos todos sin importar orden, subidos muy arriba o muy abajo, mezclaban época. Y él es quien empieza a dar un orden. Y es quien organiza el Museo del Prado y es también quien organiza la Sala de España en el Louvre de Francia. O sea, es una persona y un crítico literario muy importante en la Europa del siglo XIX. Y el tercer personaje que entra es muy amigo de Louis Viardot y termina siendo amante de Pauline Viardot, que es el escritor ruso Iván Turgenev. Iván Turgenev es novelista ruso, más importante probablemente de inicios, de mediados del siglo XIX, es quien da a conocer a Europa, a Tolstoy, a Dostoyevsky y a otros escritores rusos que hasta ese momento no eran conocidos en Europa. Y a través de este triángulo amoroso, entonces, y con el ferrocarril como base, es que Orlando Figes explica cómo el ferrocarril empieza a conectar las ciudades europeas y cómo esta expansión rápida de las conexiones de las ciudades europeas empiezan a viajar no solo las orquestas, no solo los artistas, los autores, sino también los libros, los cuadros, y cómo de repente en Europa se empieza a escuchar al mismo tiempo la misma ópera en diferentes lugares. Empiezan los europeos a leer los mismos libros. Y entonces se va generando un cierto canon general europeo. Al mismo tiempo que esta primera revolución industrial, que esta evolución tecnológica que se da, empieza a crear una clase media. Pero tú me lo estás diciendo todo junto. Vamos por partes. Vamos por Louis Viardot, que era francés. Pero como introducción general está magnífica. Entonces, pero es que hay tanto detalle. O sea, realmente él hizo un excelente resumen pero en el medio de todo eso hay mucha riqueza. Por ejemplo, la relación entre Louis Viardot y Pauline, empezando por el hecho de que hay una diferencia de edad marcada. Sí. Él era un señor ya que tenía muchos años, ella era jovencita, pero como explica Edgar, George Sand
básicamente resoluto. A ella le conviene este match porque ya él era del mundo del arte y ella necesitaba hacer una carrera. Estamos hablando de 1830, o sea, las mujeres no tenían la libertad de pues andar de ciudad en ciudad y ella necesitaba un consorte y él será perfecto porque venía, digamos, de la industria donde ella se iba a desarrollar. Exacto. Y donde tuvo impresionante éxito. Porque parece que era una voz muy prodigiosa y objeto incluso de fotografías, cuadros e incluso novelas. Aunque dicen que no era muy bonita. Bueno, ahí están las fotos. Yo no sé, o sea, no sé cómo era el estándar de la época. No recuerdo quién dijo que era tan fea que si la volvía a ver se enamoraba de ella. Pero conquistaba, no le iba tan mal siendo tan fea porque novios tuvo. Bueno. Vamos a llegar rápidamente ahí sin ser demasiado spoiler. Entonces, como explica Edgar, se creó toda una filosofía cultural del internacionalismo, es decir, se empezaron sobre todo los que tenían más recursos, que eran los ingleses, porque había una clase media industrial, a interesarse por leer en obras principalmente francesas al inicio, porque había un tema con el idioma francés. Me gustaría que lo explicaras tú. Sí. Bueno, y es que empieza en esta época también con el desarrollo y el boom editorial por las tiradas masivas que se podían hacer de libros. Primero, un evento interesante, y es que como estrategia comercial empezaron los editores a libros no tan grandes a hacer 2 y 3 tomos. Vendían un primer tomo, se vendía un segundo tomo y así hacían mayor venta de un libro, por ejemplo, como Orgullo y Prejuicio, que es una novela que no es muy densa, en 3 volúmenes. Entonces, dice, bueno, pero eran las técnicas editoriales de la época. Y empieza también el mercado de las traducciones. También. Que es muy importante porque se empiezan a traducir las obras. Y digamos que en principio la lengua base de las traducciones era el francés. Todas las obras eran traducidas al francés y del francés eran traducidas a otras lenguas. Por ejemplo, las novelas que eran muy populares de Charles Dickens, el novelista inglés, eran traducidas al francés y del francés fueron traducidas a 19 idiomas. Y como cosa interesante es que en Inglaterra, donde había un mercado editorial también bastante potente, se traducía muy poco de otras lenguas al inglés en Inglaterra. Y las traducciones empezaron a generar que en Europa empezaran a leerse los mismos libros, sin la barrera del idioma. Y eso también al mismo tiempo empezó a llevar, Angélica, a que los escritores europeos empezaran a escribir sobre los mismos temas. Sí. Y eso lo vemos en la novela del siglo XIX. Entonces, ahí yo quiero acercar al lector de qué obras estamos hablando. Estamos hablando de Los Miserables, estamos hablando de Oliver Twist. Es decir, este es un libro tan maravilloso de Balzac, de Flaubert, que empezaron a incluso a hablar de temas que le importaban a esa clase media que era una primera clase media que esos países, gracias a la paz que se vivía, empezaban a alfabetizarse más y más familias, incluso ya cuando eran un poquito más burgueses, más aristócratas, a nivel de aristocracia, no solamente leían, sino solamente hablaban en francés. Sí. En el resto de Europa, ¿no? Eso es conocido. Claro. De eso, de hecho, Ellen Pérez, en el programa que hicimos, que a ti te gustó mucho, gracias por escucharlo, sobre Jacobita, dijo que aquí también, en Moca, se hablaba en los parques francés y se declamaba poesía griega, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Como era percibida, por un lado España, de donde venía Paulín, y por el otro lado de Rusia, donde vivía Turgenev, era como las fronteras, ¿no? Las fronteras norte y sur de la barbarie. Sí. Pero poco a poco, y gracias a Louis Bardot, España se va integrando. Porque geográficamente, y más en esa época, era una península. España geográficamente es un apéndice. Pero cuando este señor, como bien dice Edgar, dice, no, pero aquí hay obras para hacer un museo. Era un hispanófilo. Aquí hay obras literarias como el Quijote. Entonces los europeos dijeron, no, hay que prestarle atención
a España. En el caso de Rusia, que es la otra frontera, y a través de la vida de Turgenev, así es que se pronuncia, es que entendemos cómo este autor, pero además autor y tenía capacidades de inversión, pudo lograr insertarse él, su obra, pero también detrás de él vinieron los grandes autores rusos. O sea, que un poco, como yo lo veo, Edgar, y perdóname el comentario profano, los rusos en esa época eran como nosotros los latinoamericanos antes del boom. Sí. De que esa gente, ¿qué será lo que escribe? Sí, hasta que surgieron Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, Borges, ya no, pues hay que prestarle atención a los latinoamericanos. Entonces, sí. Rusia en ese momento, además que políticamente me gustaría que comentara un poco, abundara más, y qué bueno que me das el dato de que él es experto en Rusia. Políticamente era mucho más atrasado del resto de Europa, todavía había servidumbre. Entonces, un poquito poner en contexto, porque esos tres personajes son tan útiles para entender lo que pasó en el territorio completo y con un efecto posterior a nivel mundial. Sí, mira, Iván Turgenev era un acomodado ruso. La mamá era millonaria. Su mamá tenía finca con más de 5,000 siervos. Él vivía de Siervo no estamos hablando de los animales, siervo es siervo, esclavos. Ser humano, esclavos. Después no nos sorprendamos de lo que pasó después. Y él vivía de un estipendio de la madre, estudió en Alemania, sentía Alemania como su segunda patria, hablaba inglés, francés y alemán perfectamente, hablaba, leía y escribía en esos idiomas. Y Iván Turgenev fue un novelista de esa novela cruda, realista ruso, muy importante en el siglo XIX, y fue quien ayudó a que se empezaran a traducir los textos de los rusos a Europa. Anterior a Turgenev, en Europa, una élite, digamos, académica o muy culta, podía conocer a Pushkin o podía conocer a Gogol, pero fuera de ahí, Rusia era muy desconocido. Todavía hoy, Rusia tiene un conflicto si es Europa o no es Europa. Eso todavía hoy se vive, y es el emperador Pedro el Grande quien trata en principio acercar a los rusos a Europa. Y funda la ciudad de San Petersburgo, copiando el modelo ruso, y luego la zarina Catalina Grande trata de darle esplendor a la corte y a Rusia, con mayor influencia de Europa, llevando a pensadores, a filósofos europeos hacia Rusia. Pero en el momento del 1830, 1840, estamos en la Rusia de Nicolás I, después de Alejandro I, que fue quien derrotó a Napoleón, después su hijo, que es Alejandro II, quien fue un gran zar, a pesar de que, sufrió un atentado en el que casi pierde la vida, liberó la servidumbre, abolió la servidumbre. Pero en esa época hay una inteligencia rusa fuera de Rusia en Europa, alentando por cambios políticos, y empiezan todos esos movimientos revolucionarios, nihilistas, anarquistas. Sí. Una de las principales cabezas del anarquismo en esa época, que es Nikolai Bakunin, era amigo personal de Turgenev. Ahí Orlando Figes insinúa que Turgenev pudo haber tenido alguna relación sentimental con una hermana de Bakunin. Y Turgenev publica una novela que es un clásico de la literatura, que es Padre e Hijos. Y en esa novela, donde narra la relación entre un padre que defiende un concepto conservador, tradicional, a un hijo que pide cambios. Y muchos lo sostienen que es la base de Nechayev, un revolucionario ruso que escribió un libro, ¿Qué hacer?, muy importante, y es la base de otro libro importantísimo de Dostoyevsky que se llama Los demonios o endemoniados. Hay una traductora de Los demonios, traductora de Los endemoniados, que trata sobre todo ese conflicto del terrorismo, de la revolución rusa. O sea, a pesar de que Turgenev, por los rusos, fue muy criticado y era señalado como no ruso. Algo parecido como lo que le pasaba a Borges con Latinoamérica, que muchos críticos latinoamericanos lo acusaban de no ser literatura latinoamericana, la literatura de Borges. Y eso pasó con Turgenev.
Pero a pesar de eso, Turgenev fue muy amigo de Dostoyevsky. Inclusive cuando Dostoyevsky escribe una de sus grandes novelas, que es El jugador, se la pasaba en unos casinos en Baden, jugando a la ruleta, buscando con qué pagarle una deuda que le debía a Turgenev. Y se dan muchos lazos interesantes, y para enlazar con lo que dices, disfruté mucho la parte en que descubro que Turgenev, ya yo estoy viendo todo lo que yo pronuncio mal, pero yo decía Bakunin, porque tú dices Bakunin, y yo, ok. Pero algunos dicen Bakunin, pero bueno, está bien. Ese mismo. Pero Turgenev tenía una amistad hermosa, y hay unos intercambios de cartas que están citados con nada más y nada menos con el autor de Madame Bovary, Flaubert. Con Gustave Flaubert. Y vale mucho la pena descubrir cómo ellos entienden que están escribiendo en una misma sintonía, con lo que es una comprobación de lo que Figes trata de demostrar, es que se va creando un canon. Así como Dickens y quizás Víctor Hugo coincidían en temas, estos otros dos en otros. A propósito de Víctor Hugo, bueno, se crean grandes líneas de ferrocarril ya por toda Europa. El Papa, de hecho, prohíbe el ferrocarril que llegue hasta el Vaticano, porque cree que, bueno, que eso sería ceder un poco al poder que ellos detentan. Víctor Hugo decía que favorecía el invento. Sin embargo, me llama mucho la atención, Edgar, que Baudelaire, que es un autor sublime, por el contrario, escribió más de una vez en un tono más escéptico sobre la forma en que los inventos, no solamente el ferrocarril, pero también la fotografía, para que hablemos también del impacto de esa otra invención, estaba modificando la vida de las personas. Me gustaría que comentáramos eso, es decir, cómo el arte fue cambiando por los inventos, especialmente en el caso de la fotografía, y lo que pensaban algunos de estos autores, que estaba modificando la forma incluso estética de realizar cuadros, y que se estaba cediendo a la técnica, poniendo los trabajos un poco más simples. Pero por el contrario, Figes hace una investigación grandísima, también cambia la forma de narrar. ¿Te gustó esa parte donde hablan de la fotografía y de cómo Daguerre, con sus daguerrotipos, porque primero eran daguerrotipos, cambió incluso algunos rituales, incluso para poder fotografiar a una persona hasta en el momento de su muerte? Sí, otro de los temas que él aborda es muy bien la irrupción de la fotografía en la vida de la gente. Porque no solo, Angélica, cambia el arte, es que cambia la vida de la gente. Y empezaron esa explosión y ese amor por la fotografía, y las editoriales que en principio a vender álbumes fotográficos, a venderlo primero, no sé si sería muy atrevido llamarlo primero póster, porque las primeras fotografías eran de artistas, de los cantantes de la ópera, de los escritores, de los grandes músicos, tipo postales, y la gente las compraba de manera muy... se demandaban muchísimo. Inclusive artistas como Poilin constantemente tenía que ir a estudio a tomarse nuevas fotografías para venderse las fotografías en los diferentes lugares. Así que, y en este punto, Baudelaire dice que le preocupaba ese narcisismo de las personas de verse reflejados en una placa de metal. Yo estaba buscando la cita y yo, pero si Baudelaire llega a ver las redes sociales. Bueno. ¿Qué hubiera dicho? Pero todos son cambios disruptivos, importantes en la vida, porque desde el 1830 a ahora son solo 200 años prácticamente, 190 años o 200 años, Angélica, que en la vida de la humanidad es nada. 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 Y estos cambios en los 200 años, desde ese momento del ferrocarril y la producción masiva editorial, tenemos la creación de la radio, de la televisión, las redes sociales, y todo eso de una manera u otra fue transformando
no solo el arte, creando nuevas formas de arte, como el cine, como tecnológica Claro. del formato audiovisual. De hecho, al principio, en la feria no sabían dónde poner la fotografía, si en el pabellón de ciencia, o de hecho la ponía en el pabellón de ciencia, Sí. no iba al pabellón de arte. O sea, a la Claro. fotografía le tomó tiempo que se reconociera como una expresión artística. Exacto. Dice aquí Figues, parte del atractivo del retrato fotográfico era que colocaba al yo individual en igualdad de condiciones con personajes conocidos. Es decir, antes solamente había fotos de qué sé yo, de Chopin, de Liszt, de Dickens, pero ahora de luego ya cualquier familia podía hacerse una foto, que siempre eran muy serios. La fotografía de personajes famosos constituían una gran proporción de las cartes de visite que vendían los estudios fotográficos, como los pósters, que yo en mi adolescencia llegué a comprar póster de artistas que la usaban como publicidad. Dice además Figues sobre el efecto de la fotografía en el arte. Bueno, él cita un pasaje de La casa desolada de Dickens, no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero con este pasaje él quiere demostrar cómo el realismo en la literatura venía muy influido por este nuevo invento. Dice Dickens en un pasaje: niebla por todas partes, niebla arriba, donde emana entre verdes islotes y praderas, niebla arriba abajo, donde ondula viciada entre las hileras las embarcaciones y por la contaminada ciudad grande y sucia que se extiende borde del agua, y así sigue. En síntesis habla Figues de lo que él denomina un estilo hipervisual derivado de la aparición de ese invento. Además, pasaba otra cosa, y es que otros inventos más tradicionales que ya existían antes del ferrocarril, como el piano, pues gracias a ese nuevo medio de transporte, empezó todo una venta masiva de esos instrumentos musicales con gran impacto en la vida de la mujer. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Te gustó esa parte? Sí, bueno, sí, esa parte es muy interesante porque también expresa un poquito el tema del desarrollo económico. Uh-huh. Él se apoya en Orgullo y Prejuicio, que fue una novela publicada en 1813, y él explica cómo no solo en la casa del señor Darcy, que era una persona, un aristócrata acomodado, había piano, sino que en una familia clase media rural, como eran los Bennet, podían tener un piano también en su casa. Y era el entretenimiento de las noches, las niñas tocando el piano. Pero esto, Angélica, no solo desarrolla el tema del crecimiento cultural de esa clase burguesa, de esa clase media, ya con pianos en la casa, sino que también explota otro mercado, que es la venta de partituras para piano. Sí, eso me encantó. Que es la venta de partituras para piano, y cómo los grandes artistas, desde Beethoven, Berlioz o Chopin, empiezan a Strauss, empiezan a preparar partituras para la venta y para ser tocadas en piano en las casas. Y cómo esas partituras empiezan a venderlas, por ejemplo, Beethoven empieza a venderlas a diferentes países para evitar la pérdida con la piratería. Que es un tema también interesante, el tema de los derechos de autor y el tema de la música, porque también él cuenta cómo Johann Strauss, hijo, empieza con un mercado de preparar vals para las épocas y a venderlo como en partitura, y ciertos vals de esos que él componía se hacían populares por épocas, como si fuera el hit del momento. Y ya el año que viene era otro, y el año siguiente era otro. Y él en ese nuevo mercado componiendo, empezaban en las fiestas, en las recepciones, a tocarse los últimos valses, el vals de moda, pero ese mismo vals se iba tocando en todos los salones de Europa. Porque hay otro elemento importante que Orlando Fige destaca aquí, que para mí fue una de las partes más entretenidas, y es
la explosión del turismo. Antes de pasar al turismo, permíteme un par de comentarios sobre el piano. El piano en el hogar de clase media, de hecho, Inglaterra, como tenía el límite del canal que pasa entre tierra firme y la isla, tuvieron sus propias fábricas. Entonces, dice Figues que de repente la mujer, las niñas, las señoritas, tenían una voz, porque su rol era tan pasivo en la vida social que se limitaba a coser y a estar en silencio leyendo algún libro, y de repente el piano le dio una voz. Oye, Pulli, tú que eres músico, Pulli, tú me estás prestando atención. Yo bromeo mucho con Pulli en estos temas. Pulli, pues te cuento que en esa época se pusieron de moda los álbumes. De ahí viene la palabra álbum, que después mi generación conoció como LP, long play. Pero los álbumes eran álbumes de papel con partituras. Y los comercializaban para 4 manos. Y esa era la oportunidad que tenían esas niñas de poderse sentar cerca de un jovencito, de un mozalbete, a tocar y de repente poder rozarse las manos. Oigan, qué sutileza. Eso me pareció divino y quise comentarlo. Pero bueno, hablemos del turismo. Pero hay otro avance tecnológico también que se dio en esa época, importante para el desarrollo de la cultura, y fue la lámpara de gas. Ah, sí. La lámpara de gas. Y la lámpara de gas permitió la lectura nocturna. Uh-huh. Entonces las personas ya tenían más horas para leer, que era el entretenimiento de la época, junto con la música en las casas. Después que se ponía el sol, había poca cosa que hacer. Entonces la lámpara extendió las horas de lectura, y eso también fue un promotor importante de la demanda editorial de la época. Que como abogados no podemos dejar de mencionar, antes de pasar al tema del turismo, que para mí fue bellísimo descubrir que nada más y nada menos que Víctor Hugo fue uno de los grandes promotores de la creación de una ley de derecho de autor en Francia, idea que pasó a los otros países. Y cómo estos autores que conocemos llevaron esa bandera a cuestas. La palabra turismo viene de unos tours que empezaron de manera espontánea primero y ya luego organizados como se hacen hoy día, a hacer sobre todo esta nueva clase media industrial o clase media y pudiente inglesa para conocer Europa. Principalmente el destino favorito era Italia. ¿Nos comentas? Sí, y así empieza la primera empresa todavía vigente, la de Thomas Cook. Uh-huh. Empieza a organizar tours especialmente por Italia, donde les daban unas guías y le explicaban los lugares más importantes a conocer, una historia de esos lugares. Los británicos empezaron a viajar por Europa, empezaron a crearse hoteles con nombres: Londres, Hotel Inglaterra, y todavía, o sea, por ejemplo, una ciudad turística importante que la cita en el libro como San Sebastián, y el principal hotel se llama Londres, frente a la playa de la Concha. Y todo eso viene de esa época, pero todavía de esa implosión turística importante, me viene muy importante las guías de viaje Munray. Uh-huh. Y eran unas guías que se basaban mucho en los poemas de Lord Byron. Lord Byron, quien había viajado por Europa y en algunos monumentos, en algunos paisajes europeos había inspirado muchas de sus poesías. Entonces los ingleses viajaban siguiendo la ruta de los poemas de Lord Byron. Y los mismos residentes de la zona empezaban a aprenderse los poemas, a aprender el idioma, a atender a los turistas y a desarrollar esa vida de recepción de nacionales de otros países, lo que empieza a generar también una cultura cosmopolita, porque por ahí entra. Y también en esa parte, yo no sé si
Sí, con un poco de veneno. Sí, a eso me iba a referir. O deja caer algo. Orlando Figes habla de cierta superioridad que sienten los ingleses con relación a los europeos cuando viajan. Y en las propias guías lo orientan a que actúen en consonancia. Y tenemos que también contextualizarnos. Estamos hablando de la Inglaterra victoriana. Estamos hablando del punto más alto del Imperio Británico, cuando tenían a la India, parte del Medio Oriente. O sea, estamos hablando de un momento del imperio. O sea, era el Imperio Británico. Y esa superioridad imperial que sentían los británicos se deja ver en la actitud de los turistas cuando visitaban otros países. Hay un momento donde Figes se documenta, no es solamente su mera opinión, y él encuentra unos documentos de la época en el que dice que había que diferenciar entre turistas, era casi como menospreciando a los que hacían turismo, del viajero, porque el turista era el que llegaba a Roma, se quedaba con porque viajaban en grupos de hasta 20 y 30 personas juntos, se quedaban en el hotel, andaban unos con otros y no se integraban. Y este autor de la época dice, hay una diferencia entre turista y viajero. Viajero es el que se integra, el que en verdad disfruta la cultura, se integra, lee y conoce un poquito más del lugar donde se encuentra. De hecho, él explica, ya esto es Figes, que a diferencia, por ejemplo, de los primeros turistas, porque sabemos que durante la época del Imperio Romano había turismo, sí. Iban hasta Egipto a ver las pirámides, los romanos, pero eran viajes de meses. Pero ya estos no podían darse el lujo de estar más que quizá unos días del verano. Por los lados del Rin era también un sitio favorito, ahora vamos a hablar de eso. Y en los días más fríos también era bonito irse. Bueno, Italia siempre era un destino favorito entre los ingleses. Entonces va surgiendo una nueva solución. ¿Te acuerdas de esa parte donde ya habla de Baden? Donde Baden se convirtió en un destino para disfrutar del clima, de las facilidades, pero también de instalaciones para disfrutar de las óperas, de operetas, y se reunían ahí grandes nombres y se creó como una cultura alterna a París. Sí. ¿Te acuerdas de esa parte? Claro. Y con el tema del turismo, lo importante, si lo vemos, porque esto hay que verlo todo en conjunto, o sea, para uno por supuesto entenderlo. O sea, la gente empezó a viajar, la gente empezó a leer los mismos libros traducidos, la gente empezó a ver las mismas óperas. Y ya se hacía conversación habitual, él lo dice a sí mismo, ¿a dónde fuiste este verano? ¿A dónde vas el verano siguiente? Y la gente empieza también a contarse historias. Estuve en Roma, o estuve en París, o estuve en Sevilla, y se va generando ese vínculo cosmopolitan europeo. Sí, en Baden, ellos era un lugar de vacaciones, digamos, de la aristocracia intelectual europea. Así se puede quizás interpretar en la época. Ahí se reunían los Viador, iba Turgeniev, iba Liszt, iba Brahms, iba toda esa élite artística, intelectual de Europa. Era una ciudad frontera con Francia, una ciudad alemana fronteriza con Francia. Tiene el beneficio de que tiene muchas aguas termales, que eso hacía muy atractivo para residir allí. Y entonces se daba una vida cultural muy rica. En las noches, como tú dices muy bien, se hacían operetas, se hacían representaciones artísticas, se hacían noches de lecturas, se hacían lecturas para recaudar fondos para actividades benéficas. Era una vida cultural muy, muy interesante, y para no perder, bueno, el hilo conductor, fueron escenarios también de los momentos más intensos de la relación entre Pauline y Iván Turgenev. Entonces, sí, que el cuarto hijo, cuando sale embarazada de su cuarto hijo, Turgenev regresa a Rusia, y Figes sugiere que posiblemente haya la duda de que ese cuarto hijo sea de él, y por eso, para evitar los rumores y los comentarios, él
Que no era una él se situación va. exclusiva de ellos dos, porque según explica Figes, en Baden se dio una situación particular, y es que muchas de estas personas iban con las amantes. Sí. No, y Figes es severo en su crítica, porque dice, bueno, es que vivían una vida de opulencia tal que tenían que irse a esos baños termales porque estaban enfermos, o sea, de todo lo que comían y todo lo que bebían, y además y el casino, había sitios en Francia estaba prohibido el juego. Napoleón III prohibió el juego, prohibió el casino, y en Baden se podía jugar, en la frontera con Francia, entonces era también un atractivo. Y qué maravilla conocer que apostando y jugando se sentó a escribir el jugador. Bueno, entonces hablamos del turismo, ¿no? Y hay una parte muy bonita, y eso me da mucha alegría, porque los primeros libros que yo leí fue clásicos juveniles, y él cita a la pequeña Dorrit de Dickens para describir todo lo que se llamaban los ingleses de souvenir a su casa de estos viajes. Sí. Y en un pasaje de ese libro, un clásico juvenil, la niña va describiendo todo lo que va viendo que hay en esa casa traído de Italia, de las aguas termales de París. Y me gustaría, Edgar, que comentemos sobre la Gran Ópera de París. Y hay una parte muy linda donde creo que eso ya fue, porque también menciona mucho el Crystal Palace, que luego desapareció, sí, porque había funciones muy formales, pero también había recitales, y fue llevando hasta los balls, los lugares estos de baile. Pero hay de ese pasaje me quedo con el momento en que Dickens escribe una carta a Pauline, porque un momento luego de ella cantar, él se emociona tanto que sale llorando. Y cuando va a saludarla, todavía está llorando, y él no sabía ni qué decirle de lo emocionada que estaba. Y el otro día le escribí una carta: excúseme, porque yo todavía estaba preso de la emoción. Usted canta hermoso. Sí. Y el fenómeno que se da a través de esos encuentros en los que venía gente del interior, de ciudades del interior. Menciona un momento que muchos médicos, que eran los que tenían quizás más posibilidades económicas, viajaban en carruajes y llenaban los hoteles de París para disfrutar de esos espectáculos. Sí. Y cómo se va creando esa forma de llevar la vida social. Sí, mira, yo, Angélica, no soy un experto en música, ya quisiera, pero es un libro que yo sé que las personas que saben de música clásica, de ópera, se lo van a disfrutar. Inclusive, leyendo un poco sobre el libro, me enteré que en algunas escuelas de música lo tienen. No porque sea un libro propiamente de música, sino porque todo músico clásico debe tener una base cultural importante de la historia de la música. Y están utilizando este libro como referencia. Porque en cuanto a la ópera, que empieza un poco antes con el papá de Pauline y la importancia que tuvo en el desarrollo de la obra operística de Rossellini, y después él cita bastante bien en el año 1843 en el Bolshoi de San Petersburgo, cuando Pauline, interpretando en El Barbero de Sevilla a Rosina, termina, es aplaudida, y ella tiene que salir, no recuerdo si 12 o 14 veces después que sale, y la gente no se sienta aplaudiendo fervientemente. Y él explica un poco cómo va cambiando el mercado y el desarrollo de la ópera. Y a mí me llamó la atención, primero porque él citaba cómo en la ópera se hacían dos funciones. Y los empresarios, los nuevos burgueses, iban a una primera función con sus amantes y después volvían a la otra función con sus esposas. Pero explica cómo la ópera anterior se basaba mucho en historias bíblicas o en historias de la mitología, tanto la mitología griega o la mitología nórdica.
Y es después cuando empieza, entonces las óperas tenían que ir con una explicación de la historia mitológica que trataba. Entonces hacía pesado, la gente no lo entendía. Y entonces empezó a cambiar la ópera en París hacia temas más actuales. Entonces la gente a sentirse más identificada con las tramas de la nueva ópera. Y empezó la gente a asistir porque ya le parecía más atractiva y la podían entender. Pero al mismo tiempo que se va dando ese proceso, se va generando una clase media producto del desarrollo industrial, las nuevas empresas, las nuevas industrias, que empieza a ser una clase mejor educada, que se preocupa por la educación, manda a sus hijos a la universidad, dan tutorías en casa y la gente termina teniendo un nivel cultural bastante alto. Y anteriormente iban a la ópera y la gente, Orlando Figes cita que no recuerdo. En el teatro Italien, Pauline se enojó porque como se usaba antes, la gente hablaba y incluso era como un nightclub, o sea, sí, los términos de hoy, exacto. O sea, imagínense en el salón, en la fiesta, donde la gente podía hasta caminar y hacía muchísima bulla en lo que ella estaba cantando. Dijo, no canto más nunca, creo que fue en la escala. Dijo, no canto más nunca aquí, pero la conducta del espectador fue cambiando al silencio, cuando la gente empezó a entender y apreciar lo que estaba escuchando. Caso parecido a la pintura. Al principio, esta nueva burguesía industrial no quería cuadros con personajes bíblicos, ni porque hay un tema ahí de la religión. Claro. Fíguez dice algo interesantísimo sobre la religión, que todo el mundo era católico o protestante, pero nadie, o sea... Todos eran creyentes. Sí, era un tema de estatus, pero la vida la llevaban como la canción aquella, Vivir la vida loca. Luego también con la pintura pasó igual, o sea, búsqueme un cuadro, por favor, y menciona grandes pintores que me quepa detrás de mi sofá, y así... Sí. Y los temáticas también querían temáticas más suaves. Y ahí entran los retratos propios. Y ahí entran los impresionistas. Y ahí se da la implosión del impresionismo en la pintura. Pero en el mundo de la ópera, y es otra parte muy importante que no quisiera dejar de mencionar. Por favor. Más adelante, es que él menciona es la irrupción de Wagner en el mundo de la ópera, y el nacionalismo. Señora, y el antisemitismo. Perdón, continúa. Y él explica bastante bien cómo Wagner, auspiciado por Luis II de Baviera, empieza a hacer empieza a transformar la ópera basándose en las mitologías germánicas y haciendo como base el sentimiento alemán y la Unión Alemana. Y eso en medio de la guerra franco-prusiana que se da en 1870, donde Prusia derrota a Francia, y von Bismarck termina unificando el Estado alemán. O sea, Alemania, como la conocemos hoy, como un Estado federado, no estaba Prusia, que era el Estado fuerte, y muchos principados. Pero ese nacionalismo alemán que lo unifica Bismarck tiene una base muy importante en la ópera de Wagner. Hay un chiste muy bueno de Woody Allen en una película. O sea, Woody Allen como personaje, o sea, haciendo de actor que dice, alguien le pregunta, ¿quiere oír Wagner? ¿O quiere ir o se están saliendo de una ópera? No, es que me da ganas de invadir a Polonia si sigo oyendo a Wagner. Sí, porque después Wagner fue utilizado por los nacionalsocialistas, pero... El sentimiento de esos nacionalismos que con Wagner en Alemania, también en Francia, porque no hemos hablado de las ideas políticas en la época, que era muy importante. Por varios años, Paolini y Louis Viardot tuvieron que vivir fuera de Francia por sus ideas republicanas. En la Comuna del 1848 en París, él se fue en contra de Napoleón III y tuvo que vivir fuera de Francia un tiempo por sus ideas políticas. Luego, Paolini se declara una admiradora de Wagner total, hasta que Wagner empieza a hacer escritos públicos de su antisemitismo
Y ella ahí no comparte esa visión, aunque dice que aunque no comparte su genialidad artística, no la puede evitar. Y ese mundo, Angélica, que narra Orlando Figes, que describe Orlando Figes, es el mundo que añora Stefan Zweig en El mundo de ayer. Ese último libro que él escribe ya viendo una Europa prácticamente derrotada por el nazismo, donde él ya no ve salida, termina suicidándose en Brasil con su mujer. Y él escribe ese libro, El mundo de ayer, su memoria, añorando esa Europa cosmopolita, esa Europa tolerante, esa Europa de muchas expresiones artísticas, esa Europa que comparte un modelo común. Y yo creo que yo sugeriría que después de leer Los europeos, la gente se lea El mundo de ayer. Pero ya, es una lectura. Ya me pusiste un compromiso a mí también. Ahora que mencionan las ideas políticas de Pauline, qué bueno destacar eso, que en ese tiempo había mujeres, por lo menos excepcionales, en la participación activa de las ideas. Estamos hablando, el libro también está atravesado por Marx y Engels, porque claro, es cuando ellos escriben la obra que todos conocemos, o las obras que todos conocemos, lo hacen precisamente criticando algunas de estas actividades que hemos mencionado y están en la obra. O sea, las ferias, ellos veían como que hacia dónde específicamente esas que hicieron el Crystal Palace, que lamentablemente después esa edificación tan hermosa se perdió en un incendio en 1930 y pico por ahí. Pero además de Pauline, él hace mucho hincapié en otras mujeres que con el tiempo han sido invisibilizadas. Okay. Por ejemplo, en el mundo de la música, él menciona más de una vez a Fanny Mendelssohn y a Clara Schumann. Y uno conoce muy bien a esos apellidos, pero por nombres masculinos. Sí. Otra cosa que me llamó la atención, Edgar, es que otro grupo que está familiar, que está, digamos, en un plano de la obra, atraviesa la obra, es la familia Strauss. Y yo te decía, cuando nosotros nos reunimos a preparar un poco esta conversación, que ojalá ya esté saliendo de manera, como una conversación entre amigos. Sí. Yo con el honor de tener a alguien como Edgar aquí, yo le contaba que te contaba, Edgar, que reencontrarme con la familia Strauss fue muy emocionante, porque a finales de los años 70, cuando Radio Televisión Dominicana pasó por un muy buen momento donde había una programación cultural diurna para los niños y los adolescentes, yo conocí una teleserie británica que se llamaba Familia Strauss. Bueno, cuando terminé de juntarme contigo, busqué en YouTube y la encontré naturalmente, una producción de 1973, yo la vería quizá en el 77, no tan moderna, pero la actualizaron en una segunda versión de 1990, ya sabes que la voy a ver. Y Strauss hijo incluso compuso obras basadas en el sonido del telégrafo, en el sonido del ferrocarril, o sea que los inventos estaban muy cerca de la creatividad y estaban como humanizados, porque eran parte esencial de la vida económica, pero también de la vida cultural y de la relación primaria que había entre estos tres personajes que son realmente fantásticos, dignos. Bueno, ahí me puse a investigar que George Sand tiene una novela, se llama Pauline. Sí. ¿Tú la leíste? No. Habrá que leerla, porque yo me quedé con el apetito de conocer más sobre ella. Sí, hay una biografía de Pauline también que estuve buscando, que vi la tengo, no recuerdo ahora el nombre de la autora, la tengo ahí en el carrito de Amazon, pero eso de que Johann Strauss, hijo, componía tomando en cuenta el sonido del telégrafo o el sonido del ferrocarril, o el impacto de esas nuevas tecnologías estaban teniendo en la vida de la gente, eran las composiciones que la gente empezaba a consumir, y él las preparaba en partituras para tocar en pianos, para tocar en las casas, para tocar en los salones de baile, y eran consumidas y eran muy demandadas en todos los salones de Europa. Edgar, ¿por qué
leer este libro en esos momentos? O sea, ¿por qué? Ya tú empezaste a comentarlo de las motivaciones personales que tuvo Figes como autor en ocasión del Brexit. Pero hoy, en 2025, porque este libro tiene varias ediciones, de hecho, la mía, que es un regalo fabuloso que me ha hecho Edgar, es de este año. ¿Por qué crees que debemos invitar a nuestros amigos que no son europeos, normalmente son americanos, mis amigos, mis oyentes, nuestros oyentes, a esta obra? ¿Por qué nos debe interesar la mentalidad cosmopolita a los dominicanos, los mexicanos, los puertorriqueños? No somos europeos, pero sí somos herederos de la cultura europea, porque consumimos la cultura europea. Empezando por la música, porque si pensamos en Angélica, ese concepto de la música, esas grandes orquestas con todos estos instrumentos, eso no lo encontramos en ninguna otra civilización. Es una expresión puramente europea. La música de esta forma, con la orquesta, la ópera, eso no, que yo sepa, no se conoce en otras culturas. Con el nivel de complejidad del piano, de los violín, de los chelos, de todo, tocando de una manera armoniosa, componiendo pero es una expresión cultural propiamente europea. Bueno, en este momento de auge de los nacionalismos, porque se da el Brexit, pero hay otros países de Europa donde crecientemente crecen grupos pidiendo la salida de sus países de la Unión Europea. No es menos cierto que eso genera, la obra es bueno leerla para interpretar algunos puntos interesantes que yo venía pensando. Yo recomiendo un libro interesante de Eric Jones que se llama El Milagro Europeo, donde él explica que el desarrollo de Europa por encima de las otras civilizaciones se da por la competencia que se dio entre los estados europeos, entre los pequeños estados, ducados, principados. Si en el principado de acá se prohibía la imprenta, como se prohibió en toda China, y le dio muchos años de retraso al desarrollo científico e intelectual de China, pero si la imprenta la prohibía un ducado, pero el ducado de al lado no la prohibía, como quiera se daba el desarrollo. Y esa competencia entre estados por generar mayores bienestar y beneficio y competencia fue lo que fue creando el crecimiento de Europa. El ferrocarril empieza a conectar los estados europeos y eso empieza a generar un canon cultural y de valores, porque no solo cultural, sino también de valores y legal, o sea, de un marco legal europeo en el sentido del respeto de los derechos humanos, de los derechos de autor, y así con otro tipo de leyes que empezaron a ser comunes en Europa. Y hacen de Europa la base de la punta de lanza del desarrollo de la humanidad. Ya hoy, desde China se están haciendo avances tecnológicos que ya van a la punta y hoy empezamos a ver una Europa que se queda rezagada. Angélica, de las primeras 50 empresas tecnológicas del mundo, solo 2 son europeas. Entonces, de Europa ser la punta de lanza de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, ahora en la cuarta revolución industrial está la saga. A principios del siglo XX, Inglaterra, Alemania, Francia, eran países con un peso importante en el escenario global. Hoy día, si tú preguntas quién es el canciller alemán, casi nadie sabe quién es. Y eso hace 30 o 40 años, todo el mundo sabía quién era el primero. Entonces, Europa sostienen dentro de la Unión Europea, que si bien defiende unos valores importantes, ha hecho débil a muchos estados de la Unión europeos, que no tienen la fuerza que tenían antes. Y esa pérdida de potencia en el escenario internacional, alegan a una burocracia europea cada vez más asfixiante, más regulatoria y que menos motiva a la invención, entonces tiene Europa a la saga. Y es natural que dentro de eso mucha gente a lo interno empieza a decir, aquí, o sea, en este club yo pierdo. Y eso ya es un tema político a discutir. Pero
el valor de Fichte de defender una Europa con unos valores comunes, moralmente defendibles, con un canon intelectual que vale la pena rescatar, porque hoy día a Piolín Viador nadie la conoce, prácticamente olvidada. Yo no tenía la menor idea de ella ni de Luis Viardot hasta que leí el libro. Turgeniev es un escritor ruso que cuando muere pasa prácticamente olvidado. Es Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, quien dice que si él tuviera que quedarse con 5 libros en una isla desierta, uno fuera padre e hijo de Turgeniev. Pero es un escritor también queda un poco opacado por la inmensidad de Chekhov o de Dostoyevsky o de Tolstoy. Pero defender los valores culturales de Europa, la cultura clásica que hace tanta falta hoy día, porque es la base para un desarrollo integral. Yo no considero como mucha gente que cualquier cosa es arte. O sea, hay que tener cierta rigurosidad, hay que tener cierto parámetro para que se pueda considerar algo como realmente trascendental para la humanidad y que la gente no termine entreteniéndose o consumiendo cosas que al final no van a perdurar y no le van a sumar a su crecimiento. Entonces yo creo que la lectura de los europeos nos viene a reconectar con una herencia cultural importante, nos entretiene, aprendemos muchísimo, como te dije, es de esos libros, Angélica, que uno siente que uno es más inteligente cuando lo termina de leer. Es de esos libros que uno quiere después presumir en la conversación con los amigos en la noche, de lo que uno aprendió. O sea, entonces yo, a todas las personas que sean curiosas, que es lo que yo creo que es el motor de la vida, la curiosidad, mantenerse uno curioso siempre, yo les recomendaría este libro, porque aunque en esta conversación mucha gente puede encontrarse que hayamos tocado temas que pueden ser pesados para mucha gente, yo quiero leer algo que me relaje y me está hablando de la historia del turismo, que si las ideas políticas, que si la guerra, que si la ópera, que si... Pero todo esto se lee de una manera tan natural como una novela. Hay muchas cosas que evidentemente no podemos tocar porque hay relaciones muy importantes, la de Clara Schumann con Piolín Viador o la de Flaubert con Turgeniev, también enemistades, el desencanto que recibió Dickens cuando conoce a George Sand. Todo es una obra fantástica. Todo esto se da dentro de la evolución de las ideas revolucionarias, de las ideas comunistas, del liberalismo clásico. Y si se conecta con la realidad dominicana de la época, cuando el libro nace, que es en el primer trayecto en tren que va de París, pensé eso mismo, de París a Bruselas, que lo hace en 12 horas. Antes lo hacía en 2 días, cuando no era con tren. Yo hace unos años lo hice en 1 hora y 20 minutos. Es decir, el tiempo, el desarrollo tecnológico, pero acá apenas empezábamos nuestra guerra por la independencia. Y el ferrocarril llega con Lilige en 1880. Tampoco llegó tan lejos. Es una pena que no se haya continuado el desarrollo del ferrocarril como un medio de transporte masivo desde la época de Lilis. No te apures, que imagín, va a hacer la reforma fiscal y no poner el metro. Pero inclusive hay un texto que tú conoces que se llama Maestro y Hermano, de Max Enrique Ureña, Claro. donde él en ese texto él narra que ellos fueron a la librería La Selecta, Sí, que sí, regentaba el maestro Félix Evaristo Mejía, a buscar las obras traducidas de Shakespeare. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Son producto de esa misma explosión editorial de traducciones que se dio en Europa y aquí llegaban. Y Félix Evaristo Mejía le dice, mira, yo no tengo las obras completas, pero llego hasta donde llega las traducciones del Círculo de Madrid. Es la que tengo aquí. Pero ustedes eso no lo van a entender. Sí, nosotros los entendemos, le decían ellos. Sí, no, pero entonces, otro día haremos el programa de los barcos, porque ese es otro medio de transporte que nos enlazó con esa otra cultura.
Sí. Edgar, yo quisiera seguir, pero tengo que entregarle el espacio al próximo podcast que Puyi y Jason tienen que producir, y Mauro. Hola, Mauro. Pero tengo que agradecerte y me voy a despedir con algo que le dedico a todos los jóvenes escritores dominicanos, que es lo que Turgenev le dice en una carta a Flaubert, donde le dice... había una preocupación muy grande, naturalmente, sobre el derecho de autor. Era la época naciente del derecho de autor. Y él le dice, es que más que vender mi libro, yo lo que quiero es darme a conocer en Europa. Tenemos estos nuevos medios de transporte y de comunicación, y saquemos provecho de ello. Existen oportunidades para que las obras de los dominicanos de hoy, que son como los rusos de aquella época, sean conocidas, donde podrán venir encontrar más lectores, pero también para que podamos, con invitados como Edgar, motivar cada vez más a los que con su gentileza nos escuchan al gozo de la lectura. Recuerde que este espacio llega a usted gracias a Chocolate Munet. Felicidad, suavidad y cremosidad en cada taza. Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Tú vas a guardar este nerviosismo que se me notó tanto en este episodio en una próxima entrega. Es que tanto el libro como el invitado son pesos pesados. Pero creo que sobreviví. Yo espero que te hayas sentido tan bien y tan feliz como yo. Sí, me sentí muy bien. Al principio, como te dije, un poco nervioso, pero no te apures, que yo gagué más que tú. La verdad es que los podcasts es un nuevo instrumento de divulgación importante y que recuerda el inicio del método socrático, que no era otra cosa que la conversación para descubrir la verdad. Con eso solamente podemos decir hasta pronto.